El verdadero triunfo de Miguel. La vida de Miguel siempre había girado en torno a la búsqueda del poder y la preservación de un imperio que llevaba su nombre. Pero a medida que las semanas con Tomás y Benjamín pasaban, las salas de juntas y los rascacielos que una vez se sintieron como el centro del universo, ahora le parecían extrañamente vacíos. Se sentaba en videoconferencias, rodeado de gráficos, cifras y las voces entusiastas de sus ejecutivos. Sin embargo, su mente se desviaba a la imagen de sus hijos, construyendo torres de bloques en la sala de estar, o de Julia, limpiando la harina de su mejilla, mientras horneaba con ellos un domingo por la mañana. Las cifras que una vez lo habían impulsado, ahora se desdibujaban en formas sin sentido, y el aplauso de los accionistas se sentía como ecos vacíos, comparados con el sonido de la risa de Benjamín, cuando Miguel fingía perder en un juego, o el orgullo en los ojos de Tomás, cuando lograba leer una oración por sí mismo. Por primera vez, Miguel comenzó a faltar a reuniones, no por accidente, sino por elección, ofreciendo excusas vagas mientras se quedaba en el pequeño pueblo en lugar de volar de regreso a Madrid. Al principio, sus colegas se sorprendieron, incapaces de creer que el hombre que alguna vez parecía incapaz de descansar pudiera de repente guardar silencio. Los rumores se extendieron en los círculos financieros, susurros de que Hernández estaba perdiendo su toque. Pero Miguel apenas se dio cuenta. Había descubierto algo más poderoso que la ambición: la pertenencia. Aprendió a levantarse temprano, no para revisar los mercados, sino para ayudar a Tomás a atarse los zapatos para ir a la escuela. Se quedaba despierto hasta tarde, no para revisar contratos, sino para ver los párpados de Benjamín aletear cerrados, mientras se quedaba dormido contra el pecho de Miguel. Se encontró midiendo el tiempo no por los informes trimestrales, sino por el ritmo de la vida familiar ordinaria, los pequeños momentos que alguna vez habían sido invisibles para él, pero que ahora llevaban el peso de los milagros. Julia, sin embargo, no estaba convencida solo por gestos. Había visto a hombres hacer promesas antes, y sabía que las palabras y los esfuerzos fugaces podían desmoronarse en el momento en que se volvieran inconvenientes. Más de una vez confrontó a Miguel, su voz firme pero teñida de miedo, preguntando si esto era solo otra fase, otra actuación, que él abandonaría una vez que la novedad desapareciera. Cada vez, Miguel respondía no con defensiva, sino con honestidad, admitiendo que no podía deshacer el pasado, pero que ahora podía elegir de manera diferente. Su humildad la inquietó, tan diferente del hombre que una vez la desestimó con una sonrisa burlona, y aunque quería creerle, los años de dolor habían dejado cicatrices que no sanaban rápidamente. Una tarde, una prueba llegó en forma de una invitación que una vez lo habría emocionado. Era para una cumbre de inversores exclusiva en Madrid, una reunión de las figuras más poderosas de su industria, el tipo de evento que podría garantizar el dominio de su empresa durante años. El viejo Miguel lo habría aceptado sin dudar, volando en un jet privado y regresando con nuevos tratos firmados. Pero esta vez, la fecha de la cumbre coincidía con algo más: el pequeño recital escolar de los gemelos, donde iban a interpretar una canción que habían estado practicando durante semanas. Julia lo mencionó de pasada en la cena, y Miguel escuchó mientras los niños discutían, emocionados sobre quién cantaría más fuerte, sus rostros iluminados por la anticipación. Más tarde esa noche, solo en la habitación de su hotel, miró la invitación a la cumbre, sintiendo el peso de la elección presionándolo. Por primera vez en su carrera, la decisión no fue difícil. La rechazó.
La noche del recital, Miguel se sentó en la primera fila del modesto salón de la comunidad. Su corazón latía con un nerviosismo que nunca antes había sentido, ni siquiera en las negociaciones más críticas. Las luces se atenuaron, los niños se movieron en el escenario, y cuando Tomás y Benjamín lo vieron entre la multitud, saludaron con entusiasmo. Sus rostros se iluminaron de una manera que casi lo desarma. Mientras comenzaban a cantar, sus pequeñas voces se tejían en la melodía. Miguel sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Comprendió entonces, con una claridad más aguda que cualquier visión de negocios, que había cambiado una sala llena de la aprobación de extraños por el único aplauso que realmente importaba. Después, los niños se aferraron a él, orgullosos de su actuación, exigiendo su atención y elogios. Miguel se los dio libremente, levantándolos en sus brazos a pesar de sus protestas de que eran demasiado grandes para ser cargados, pesando la parte superior de sus cabezas y diciéndoles que habían sido perfectos. Julia observaba en silencio a unos pasos de distancia, su expresión ilegible, aunque sus ojos se demoraron en él más de lo habitual. Más tarde, cuando regresaron a casa y los gemelos se quedaron dormidos en sus camas, Miguel se sentó en la mesa de la cocina mientras Julia preparaba té. El silencio entre ellos era pesado, pero no hostil, lleno en cambio de algo tácito que parecía extenderse como un puente esperando ser cruzado. Finalmente, Julia se sentó frente a él, con las manos alrededor de su taza, y habló con una voz más suave de lo que había oído en años. Admitió que verlo allí, viendo a los niños actuar, la había conmovido más de lo que quería admitir. Confesó que una parte de ella había esperado que él eligiera la cumbre, para demostrar de nuevo que los negocios siempre serían lo primero. Pero cuando vio la forma en que él miraba a los niños en el escenario, la forma en que celebraba su pequeño triunfo como si fuera el mayor éxito del mundo, algo dentro de ella cambió. «Están empezando a confiar en ti», dijo en voz baja, con sus ojos azules fijos en los de él. «Si rompes eso, Miguel, nunca te perdonaré». Él asintió, con la garganta tensa, y respondió simplemente: «No lo haré». Lo dijo con cada fibra de su ser. Y por primera vez, Julia pareció creerle, aunque solo un poco. Esa noche, mientras yacía en la cama en la tranquilidad del pequeño pueblo, Miguel pensó en el imperio que había pasado su vida construyendo y se dio cuenta de lo frágil que era en comparación con lo que estaba tratando de crear ahora. Entendió que el poder podía desaparecer, la riqueza podía desmoronarse, pero la risa de sus hijos y la vacilante suavidad en los ojos de Julia eran tesoros que nadie podía quitarle. Y mientras se quedaba dormido, se prometió a sí mismo que seguiría demostrando, día tras día, que el hombre que una vez les dio la espalda se había ido, reemplazado por un padre y un compañero que finalmente sabían lo que significaba amar. Gracias por escuchar. Comparte esta historia con tus amigos y no te olvides de dejar un comentario con tu opinión. Hasta la próxima. El comienzo de la confianza. El primer gran avance de Miguel con Tomás y Benjamín llegó un sábado por la tarde lluvioso, cuando las calles del pequeño pueblo estaban resbaladizas y brillantes, y el cielo se mantenía bajo, con nubes pesadas que no parecían tener intención de irse. Julia había estado tratando de mantener a los niños ocupados, con rompecabezas y libros para colorear, pero su energía inquieta se negaba a ser contenida. Rebotaban de una habitación a otra, discutían sobre crayones, derrumbaban torres de bloques y suplicaban por algo más emocionante.
Julia, agotada después de una larga semana de trabajo, se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en la mano, sus ojos cerrados por un momento demasiado largo. Fue entonces cuando Miguel, que había pasado por allí con el pretexto de dejar una bolsa de comestibles, notó la tensión que flotaba en el aire. Dejó la bolsa en silencio y se agachó junto a los gemelos, que estaban de mal humor en el suelo. Preguntó con un tono suave pero juguetón si querían construir algo extraordinario, algo que pudiera durar más que las torres que seguían derribando. Al principio, los niños lo miraron con escepticismo, pero la curiosidad los venció. En cuestión de minutos, Miguel había transformado la sala en una obra de construcción, sacando cada manta y almohada que pudo encontrar para ayudarlos a construir una extensa fortaleza que ocupaba la mitad del suelo. Los dirigió como un general, pero los dejó tomar las decisiones, preguntando dónde debían ir las torres y cuántos túneles secretos necesitaba la fortaleza. Los niños se iluminaron de entusiasmo, correteando de un lado a otro, arrastrando suministros y chillando de alegría cada vez que Miguel declaraba que una nueva adición había sido aprobada por los ingenieros jefes. Julia se apoyó en el marco de la puerta, con los labios ligeramente entreabiertos mientras observaba. Durante años había hecho todo sola, sin permitir que nadie se metiera, pero ver a sus hijos reír tan libremente con Miguel despertó algo a lo que no quería dar nombre. El juego se prolongó durante horas. Miguel se arrastró a través de los túneles de mantas con ellos, fingiendo ser un monstruo del que tenían que escapar, gruñendo de forma exagerada hasta que se desplomaban de risa. Cuando la tormenta afuera crujió con truenos y las luces parpadearon, Benjamín se sobresaltó y se aferró a su oso de peluche con fuerza. Sin dudarlo, Miguel encendió la linterna de su teléfono y comenzó a proyectar sombras contra la pared de la fortaleza, creando animales con sus manos. Un conejo saltó por el techo improvisado de tela, seguido de un pájaro que se elevó torpemente. El miedo de los niños se disolvió en risitas de nuevo, y pronto estaban tratando de imitar los movimientos de sus manos. Sus pequeños dedos se enredaban mientras intentaban formar formas. Julia se dio la vuelta, parpadeando rápidamente mientras trataba de ocultar la emoción que se acumulaba en su pecho. Había construido su vida sobre la convicción de que podía proteger a sus hijos de la decepción. Sin embargo, aquí estaba el hombre que una vez se fue, haciéndolos reír en medio de una tormenta. Cuando el agotamiento finalmente se apoderó de los gemelos, se acurrucaron dentro de la fortaleza, sus pequeños cuerpos apretados mientras se quedaban dormidos. Miguel se sentó en silencio cerca, observando cómo su respiración se volvía uniforme, con el corazón tan lleno que le dolía. Levantó la vista y vio a Julia todavía en la puerta, con los brazos cruzados, pero su expresión más suave de lo que nunca la había visto desde su reunión. Ella entró en la habitación y se arrodilló junto a los niños, ajustando la manta a su alrededor. Su mano rozó la de Miguel por el momento más breve, y ambos se congelaron, el contacto desatando un reconocimiento tácito del cambio entre ellos. Ella se retiró rápidamente, pero no antes de que él viera el destello de conflicto en sus ojos. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían profundamente en sus camas, Julia finalmente le habló con una voz que tenía menos ira y más cansancio. Admitió que nunca había querido que crecieran sin conocer a su padre, pero se había convencido de que era más seguro que permitirles ser lastimados por su ausencia de nuevo. Miguel escuchó sin interrupción, sus ojos fijos en su rostro, absorbiendo cada palabra. Cuando ella terminó, él dijo en voz baja que lo entendía y que no esperaba el perdón,
pero que quería la oportunidad de demostrar que no solo a ella, sino a ellos. Su voz se quebró al confesar que verlos por primera vez lo había destrozado de una manera que no había creído posible, y que pasaría el resto de su vida mostrándoles que importaban más que cualquier trato, cualquier empresa o cualquier imperio que hubiera construido. Julia no respondió de inmediato. Lo miró durante un largo momento, como si buscara cualquier rastro del hombre que una vez se había burlado de su dolor. Lo que vio, en cambio, fue a alguien humilde, despojado de arrogancia, un hombre que parecía a la vez aterrorizado y decidido. Finalmente, le dijo que la confianza no era algo que se diera de la noche a la mañana, que tendría que ganársela día a día, momento a momento. Miguel asintió, aceptando los términos como si fueran sagrados. A partir de esa noche, su presencia en la vida de los niños se profundizó. Él ayudó con los cuentos para dormir, tropezando con voces tontas que hacían reír a Tomás y Benjamín hasta que se agarraban el estómago. Les enseñó a atar nudos y a arreglar pequeñas cosas en la casa, sus grandes manos guiando las pequeñas con una paciencia que nunca supo que poseía. Los fines de semana, los llevaba al parque, persiguiéndolos por la hierba hasta que sus pulmones ardían. Pero la visión de su alegría lo empujaba a seguir. Y a pesar de todo, Julia observaba con atención, con el corazón atrapado entre la cautela y la esperanza reacia. Miguel sabía que solo estaba al comienzo de su viaje. Podía sentir la vacilación de Julia cada vez que ella lo miraba y lo entendía. Pero cada día que pasaba, cada sonrisa de los niños, cada pequeña concesión de ella, se convertía en una prueba de que ya no era el hombre que una vez se fue. Por primera vez en su vida, Miguel Hernández no estaba persiguiendo un trato ni protegiendo un imperio. Estaba persiguiendo la redención. Y en algún lugar profundo de su corazón, sabía que valía la pena cada sacrificio. ¿Creerías que un hombre puede cambiar tanto por amor? ¿Qué crees que será la prueba final para Julia? Si te ha conmovido esta historia, no te olvides de darle a me gusta, compartirla con un amigo y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Verdadero éxito de Miguel. La vida de Miguel siempre había girado en torno a la búsqueda del poder y la preservación de un imperio que llevaba su nombre. Pero a medida que las semanas con Tomás y Benjamín pasaban, las salas de juntas y los rascacielos que una vez se sintieron como el centro del universo, ahora le parecían extrañamente vacíos. Se sentaba en videoconferencias rodeado de gráficos, cifras y las voces entusiastas de sus ejecutivos. Sin embargo, su mente se desviaba a la imagen de sus hijos, construyendo torres de bloques en la sala de estar, o de Julia, limpiando la harina de su mejilla, mientras horneaba con ellos un domingo por la mañana. Las cifras que una vez lo habían impulsado, ahora se desdibujaban en formas sin sentido, y el aplauso de los accionistas se sentía como ecos vacíos, comparados con el sonido de la risa de Benjamín, cuando Miguel fingía perder en un juego, o el orgullo en los ojos de Tomás, cuando lograba leer una oración por sí mismo. Por primera vez, Miguel comenzó a faltar a reuniones, no por accidente, sino por elección, ofreciendo excusas vagas mientras se quedaba en el pequeño pueblo en lugar de volar de regreso a Madrid. Al principio, sus colegas se sorprendieron, incapaces de creer que el hombre, que alguna vez parecía incapaz de descansar, pudiera de repente guardar silencio. Los rumores se extendieron en los círculos financieros, susurros de que Hernández estaba perdiendo su toque, pero Miguel apenas se dio cuenta. Había descubierto algo más poderoso que la ambición: la pertenencia.
Aprendió a levantarse temprano no para revisar los mercados, sino para ayudar a Tomás a atarse los zapatos para ir a la escuela. Se quedaba despierto hasta tarde no para revisar contratos, sino para ver los párpados de Benjamín aletear cerrados mientras se quedaba dormido contra el pecho de Miguel. Se encontró midiendo el tiempo no por los informes trimestrales, sino por el ritmo de la vida familiar ordinaria, los pequeños momentos que alguna vez habían sido invisibles para él, pero que ahora llevaban el peso de los milagros. Julia, sin embargo, no estaba convencida solo por gestos. Había visto a hombres hacer promesas antes y sabía que las palabras y los esfuerzos fugaces podían desmoronarse en el momento en que se volvieran inconvenientes. Más de una vez confrontó a Miguel, su voz firme pero teñida de miedo, preguntando si esto era solo otra fase, otra actuación que él abandonaría una vez que la novedad desapareciera. Cada vez, Miguel respondía no con defensiva, sino con honestidad, admitiendo que no podía deshacer el pasado, pero que ahora podía elegir de manera diferente. Su humildad la inquietó, tan diferente del hombre, que una vez la desestimó con una sonrisa burlona, y aunque quería creerle, los años de dolor habían dejado cicatrices que no sanaban rápidamente. Una tarde, una prueba llegó en forma de una invitación que una vez lo habría emocionado. Era para una cumbre de inversores exclusiva en Madrid, una reunión de las figuras más poderosas de su industria, el tipo de evento que podría garantizar el dominio de su empresa durante años. El viejo Miguel lo habría aceptado sin dudar, volando en un jet privado y regresando con nuevos tratos firmados. Pero esta vez, la fecha de la cumbre coincidía con algo más: el pequeño recital escolar de los gemelos, donde iban a interpretar una canción que habían estado practicando durante semanas. Julia lo mencionó de pasada en la cena, y Miguel escuchó mientras los niños discutían emocionados sobre quién cantaría más fuerte, sus rostros iluminados por la anticipación. Más tarde esa noche, solo en la habitación de su hotel, miró la invitación a la cumbre, sintiendo el peso de la elección presionándolo. Por primera vez en su carrera, la decisión no fue difícil. La rechazó. La noche del recital, Miguel se sentó en la primera fila del modesto salón de la comunidad. Su corazón latía con un nerviosismo que nunca antes había sentido, ni siquiera en las negociaciones más críticas. Las luces se atenuaron, los niños se movieron en el escenario, y cuando Tomás y Benjamín lo vieron entre la multitud, saludaron con entusiasmo. Sus rostros se iluminaron de una manera que casi lo desarma. Mientras comenzaban a cantar, sus pequeñas voces se tejían en la melodía. Miguel sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Comprendió entonces, con una claridad más aguda que cualquier visión de negocios, que había cambiado una sala llena de la aprobación de extraños por el único aplauso que realmente importaba. Después, los niños se aferraron a él, orgullosos de su actuación, exigiendo su atención y elogios. Miguel se los dio libremente, levantándolos en sus brazos a pesar de sus protestas de que eran demasiado grandes para ser cargados, besando la parte superior de sus cabezas y diciéndoles que habían sido perfectos. Julia observaba en silencio a unos pasos de distancia, su expresión ilegible, aunque sus ojos se demoraron en él más de lo habitual. Más tarde, cuando regresaron a casa y los gemelos se quedaron dormidos en sus camas, Miguel se sentó en la mesa de la cocina mientras Julia preparaba té. El silencio entre ellos era pesado, pero no hostil, lleno en cambio de algo tácito que parecía extenderse como un puente esperando ser cruzado. Finalmente, Julia se sentó frente a él, con las manos alrededor de su taza,
y habló con una voz más suave de lo que había oído en años. Admitió que verlo allí, viendo a los niños actuar, la había conmovido más de lo que quería admitir. Confesó que una parte de ella había esperado que él eligiera la cumbre, para demostrar de nuevo que los negocios siempre serían lo primero. Pero cuando vio la forma en que él miraba a los niños en el escenario, la forma en que celebraba su pequeño triunfo como si fuera el mayor éxito del mundo, algo dentro de ella cambió. «Están empezando a confiar en ti», dijo en voz baja, con sus ojos azules fijos en los de él. «Si rompes eso, Miguel, nunca te perdonaré». Él asintió, con la garganta tensa, y respondió simplemente: «No lo haré». Lo dijo con cada fibra de su ser, y por primera vez, Julia pareció creerle, aunque solo un poco. Esa noche, mientras yacía en la cama en la tranquilidad del pequeño pueblo, Miguel pensó en el imperio que había pasado su vida construyendo, y se dio cuenta de lo frágil que era en comparación con lo que estaba tratando de crear ahora. Entendió que el poder podía desaparecer, la riqueza podía desmoronarse, pero la risa de sus hijos y la vacilante suavidad en los ojos de Julia eran tesoros que nadie podía quitarle. Y mientras se quedaba dormido, se prometió a sí mismo que seguiría demostrando, día tras día, que el hombre que una vez les dio la espalda se había ido, reemplazado por un padre y un compañero que finalmente sabían lo que significaba amar. El punto de inflexión llegó tranquilamente, una mañana que no parecía diferente de cualquier otra. El aire estaba fresco. Los árboles se doblaban bajo el peso de las hojas de finales de otoño, y Julia se afanaba en la cocina, preparando el desayuno, mientras los niños discutían sobre qué cereal sabía mejor. Miguel había pasado la noche en el sofá, algo que se había vuelto más común en los últimos meses, aunque Julia nunca lo invitó explícitamente, y él nunca asumió más de lo que ella le permitía. Se despertó con el sonido de la risa de Benjamín, seguido por el golpe de pequeños pies corriendo por el pasillo, y por un momento se quedó quieto, absorbiendo la calidez desconocida de la pertenencia. Durante años se había despertado con el silencio, en estériles habitaciones de hotel y áticos llenos de cristal y mármol. Pero este sonido, las voces de sus hijos llenando la casa, era diferente a todo lo que había conocido. Se levantó en silencio y caminó hacia la cocina, donde Julia se giró al oír el sonido de sus pasos. Su expresión se suavizó solo un poco antes de que regresara su atención a la estufa. Los niños vitorearon cuando lo vieron, corriendo hacia adelante para arrastrarlo a su último debate. Tomás insistió en que el cereal con malvaviscos era el mejor porque volvía la leche rosa, mientras que Benjamín argumentó que los soplos de chocolate eran superiores porque hacían que la leche supiera a dulce. Miguel se agachó entre ellos, escuchando como si estuvieran presentando los argumentos más importantes del mundo, asintiendo pensativamente antes de declarar que ambas opciones tenían sus méritos, y tal vez una mezcla de las dos sería la verdadera obra maestra. Los niños estallaron en carcajadas ante su ingenio, y Julia se sorprendió sonriendo a pesar de sus mejores esfuerzos. Después del desayuno, todos se abrigaron para ir al parque. El frío en el aire hizo que las mejillas de los niños se pusieran rojas mientras corrían hacia adelante, persiguiéndose por la hierba. Sus voces resonaban como campanas. Julia caminó junto a Miguel, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, sus hombros tensos pero no tan rígidos como antes. Por un momento no dijeron nada, solo escuchando a los niños, hasta que Miguel finalmente habló. Él le contó sobre la vida que solía pensar que quería, cómo se había convencido a sí mismo de que la libertad significaba
no estar atado a nada, nunca tener que responder ante nadie. Admitió que había tenido miedo de convertirse en padre, no porque no quisiera hijos, sino porque temía fallarles de la misma manera en que su propio padre le había fallado. Su voz tembló al explicar cómo había confundido el miedo con la fuerza y la arrogancia con el control. Julia escuchó en silencio, con los ojos fijos en el suelo, pero sus pasos se ralentizaron a medida que sus palabras se asentaban. Cuando llegaron al banco del parque, los niños salieron corriendo para trepar al gimnasio de la selva, dejando a Julia y a Miguel solos. Ella se giró hacia él, con sus ojos azules agudos y buscando, y le hizo la pregunta que había guardado durante años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te tomó 5 años preocuparte? Miguel tragó con dificultad. Su pecho se apretó mientras respondía. Porque estaba ciego. Porque pensaba que ganar significaba no necesitar a nadie. Pero en el momento en que los vi, Julia, me di cuenta de que había estado perdiendo todo el tiempo. No quiero perderme otro día. No quiero estar al margen nunca más. Su mirada se demoró en él durante mucho tiempo, su rostro ilegible, hasta que finalmente exhaló, su aliento visible en el aire fresco. No sé si puedo perdonarte, admitió suavemente, pero veo cómo te miran, y veo cómo los miras tú a ellos. Se merecen conocer a su padre. Sus palabras, aunque cautelosas, abrieron algo en él que no se había atrevido a esperar. Él asintió, incapaz de confiar en su voz. Sus ojos ardían mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. En las semanas siguientes, tuvo lugar un cambio sutil, pero innegable. Julia le permitió entrar más profundamente en sus vidas diarias, no como un invitado que merodea en los bordes, sino como alguien que pertenece. Empezó a recoger a los niños de la escuela. Sus pequeñas manos se aferraban a las suyas mientras charlaban sobre su día. Los ayudó con la tarea, enseñándoles paciencia cuando su frustración surgía, guiándolos suavemente en lugar de dictar. Los fines de semana, cocinaban juntos. Los niños derramaban harina y azúcar por las encimeras, mientras Julia los regañaba a medias y Miguel se reía con ellos. Lentamente, con cautela. La casa que una vez resonó solo con la voz de Julia, ahora tenía un nuevo ritmo. Uno construido sobre el esfuerzo compartido, las risas y los inicios de la confianza. La pieza final encajó una noche cuando los niños se preparaban para ir a la cama. Julia se paró en la puerta mientras Miguel les arropaba con las mantas a Tomás y Benjamín, escuchando mientras les contaba una historia que inventó en el momento sobre 2 valientes hermanos que construyeron un castillo con la luz de las estrellas. Su voz era suave, sin la arrogancia que ella una vez había despreciado, solo calidez y asombro. Cuando les besó la frente para darles las buenas noches, Benjamín envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello y susurró: «Te quiero, papá». Miguel se congeló. La palabra resonó en él con tanta fuerza que pensó que su corazón podría romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba al niño con fuerza, asintiendo contra su hombro, incapaz de hablar. Tomás, para no ser menos, sonrió adormilado y añadió: «Yo también, papá». La mano de Julia se llevó a la boca. Sus propios ojos picaban mientras veía el momento desarrollarse. Más tarde, cuando los niños se durmieron, encontró a Miguel sentado en el porche, con el rostro entre las manos. Se sentó a su lado, en silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente se inclinó y tomó su mano en la suya. Él levantó la vista, sobresaltado, y se encontró con su mirada. No había ira allí,
ni amargura, solo una tranquila aceptación. «Ya te han perdonado», dijo suavemente. «Tal vez sea hora de que yo lo intente». Miguel no habló. Simplemente sostuvo su mano, agarrándola con fuerza como si temiera que pudiera desaparecer. Por primera vez en años, se sintió completo, no por el imperio que había construido, sino por la familia que casi había perdido. El aire de la noche los envolvió, fresco y en calma, y por una vez no pensó en los tratos de mañana o en los errores de ayer. Todo lo que importaba era aquí, ahora, la mujer a su lado y los niños durmiendo dentro. Un futuro que era frágil, pero real, esperándolo para que lo protegiera. Y mientras Julia apoyaba su cabeza en su hombro, se dio cuenta de que la historia que había comenzado con arrogancia y rechazo finalmente estaba encontrando su final. No uno de derrota, sino de redención, amor y el tipo de triunfo que ninguna riqueza podría igualar. Gracias por escuchar. Comparte esta historia con tus amigos y no te olvides de dejar un comentario con tu opinión. Hasta la próxima. El verdadero triunfo de Miguel. La vida de Miguel siempre había girado en torno a la búsqueda del poder y la preservación de un imperio que llevaba su nombre. Pero a medida que las semanas con Tomás y Benjamín pasaban, las salas de juntas y los rascacielos que una vez se sintieron como el centro del universo, ahora le parecían extrañamente vacíos. Se sentaba en videoconferencias rodeado de gráficos, cifras y las voces entusiastas de sus ejecutivos. Sin embargo, su mente se desviaba a la imagen de sus hijos, construyendo torres de bloques en la sala de estar, o de Julia limpiando la harina de su mejilla mientras horneaba con ellos un domingo por la mañana. Las cifras que una vez lo habían impulsado ahora se desdibujaban en forma sin sentido, y el aplauso de los accionistas se sentía como ecos vacíos comparados con el sonido de la risa de Benjamín cuando Miguel fingía perder en un juego, o el orgullo en los ojos de Tomás cuando lograba leer una oración por sí mismo. Por primera vez, Miguel comenzó a faltar a reuniones, no por accidente, sino por elección, ofreciendo excusas vagas mientras se quedaba en el pequeño pueblo en lugar de volar de regreso a Madrid. Al principio, sus colegas se sorprendieron, incapaces de creer que el hombre, que alguna vez parecía incapaz de descansar, pudiera de repente guardar silencio. Los rumores se extendieron en los círculos financieros, susurros de que Hernández estaba perdiendo su toque. Pero Miguel apenas se dio cuenta. Había descubierto algo más poderoso que la ambición: la pertenencia. Aprendió a levantarse temprano, no para revisar los mercados, sino para ayudar a Tomás a atarse los zapatos para ir a la escuela. Se quedaba despierto hasta tarde no para revisar contratos, sino para ver los párpados de Benjamín aletear cerrados mientras se quedaba dormido contra el pecho de Miguel. Se encontró midiendo el tiempo no por los informes trimestrales, sino por el ritmo de la vida familiar ordinaria, los pequeños momentos que alguna vez habían sido invisibles para él, pero que ahora llevaban el peso de los milagros. Julia, sin embargo, no estaba convencida solo por gestos. Había visto a hombres hacer promesas antes y sabía que las palabras y los esfuerzos fugaces podían desmoronarse en el momento en que se volvieran inconvenientes. Más de una vez confrontó a Miguel, su voz firme pero teñida de miedo, preguntando si esto era solo otra fase, otra actuación, que él abandonaría una vez que la novedad desapareciera. Cada vez, Miguel respondía no con defensiva, sino con honestidad, admitiendo que no podía deshacer el pasado, pero que ahora podía elegir de manera diferente. Su humildad la inquietó, tan diferente del hombre
que una vez la desestimó con una sonrisa burlona. Y aunque quería creerle, los años de dolor habían dejado cicatrices que no sanaban rápidamente. Una tarde, una prueba llegó en forma de una invitación que una vez lo habría emocionado. Era para una cumbre de inversores exclusiva en Madrid, una reunión de las figuras más poderosas de su industria, el tipo de evento que podría garantizar el dominio de su empresa durante años. El viejo Miguel lo habría aceptado sin dudar, volando en un jet privado y regresando con nuevos tratos firmados. Pero esta vez, la fecha de la cumbre coincidía con algo más: el pequeño recital escolar de los gemelos, donde iban a interpretar una canción que habían estado practicando durante semanas. Julia lo mencionó de pasada en la cena, y Miguel escuchó mientras los niños discutían emocionados sobre quién cantaría más fuerte, sus rostros iluminados por la anticipación. Más tarde esa noche, solo en la habitación de su hotel, miró la invitación a la cumbre, sintiendo el peso de la elección presionándolo. Por primera vez en su carrera, la decisión no fue difícil. La rechazó. La noche del recital, Miguel se sentó en la primera fila del modesto salón de la comunidad. Su corazón latía con un nerviosismo que nunca antes había sentido, ni siquiera en las negociaciones más críticas. Las luces se atenuaron, los niños se movieron en el escenario, y cuando Tomás y Benjamín lo vieron entre la multitud, saludaron con entusiasmo. Sus rostros se iluminaron de una manera que casi lo desarma. Mientras comenzaban a cantar, sus pequeñas voces se tejían en la melodía. Miguel sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Comprendió entonces, con una claridad más aguda que cualquier visión de negocios, que había cambiado una sala llena de la aprobación de extraños por el único aplauso que realmente importaba. Después, los niños se aferraron a él, orgullosos de su actuación, exigiendo su atención y elogios. Miguel se los dio libremente, levantándolos en sus brazos a pesar de sus protestas de que eran demasiado grandes para ser cargados, besando la parte superior de sus cabezas y diciéndoles que habían sido perfectos. Julia observaba en silencio a unos pasos de distancia, su expresión ilegible, aunque sus ojos se demoraron en él más de lo habitual. Más tarde, cuando regresaron a casa y los gemelos se quedaron dormidos en sus camas, Miguel se sentó en la mesa de la cocina mientras Julia preparaba té. El silencio entre ellos era pesado, pero no hostil, lleno en cambio de algo tácito que parecía extenderse como un puente esperando ser cruzado. Finalmente, Julia se sentó frente a él, con las manos alrededor de su taza, y habló con una voz más suave de lo que había oído en años. Admitió que verlo allí, viendo a los niños actuar, la había conmovido más de lo que quería admitir. Confesó que una parte de ella había esperado que él eligiera la cumbre, para demostrar de nuevo que los negocios siempre serían lo primero. Pero cuando vio la forma en que él miraba a los niños en el escenario, la forma en que celebraba su pequeño triunfo como si fuera el mayor éxito del mundo, algo dentro de ella cambió. «Están empezando a confiar en ti», dijo en voz baja, con sus ojos azules fijos en los de él. «Si rompes eso, Miguel, nunca te perdonaré». Él asintió, con la garganta tensa, y respondió simplemente: «No lo haré». Lo dijo con cada fibra de su ser, y por primera vez, Julia pareció creerle, aunque solo un poco. Esa noche, mientras yacía en la cama en la tranquilidad del pequeño pueblo, Miguel pensó en el imperio que había pasado su vida construyendo, y se dio cuenta de lo frágil que era en comparación con lo que estaba tratando de crear ahora.
Entendió que el poder podía desaparecer, la riqueza podía desmoronarse, pero la risa de sus hijos y la vacilante suavidad en los ojos de Julia eran tesoros que nadie podía quitarle. Y mientras se quedaba dormido, se prometió a sí mismo que seguiría demostrando día tras día que el hombre que una vez les dio la espalda se había ido, reemplazado por un padre y un compañero que finalmente sabían lo que significaba amar. El comienzo de una vida. Juntos, el punto de inflexión llegó tranquilamente, una mañana que no parecía diferente de cualquier otra. El aire estaba fresco. Los árboles se doblaban bajo el peso de las hojas de finales de otoño. Y Julia se afanaba en la cocina preparando el desayuno, mientras los niños discutían sobre qué cereal sabía mejor. Miguel había pasado la noche en el sofá, algo que se había vuelto más común en los últimos meses, aunque Julia nunca lo invitó explícitamente, y él nunca asumió más de lo que ella le permitía. Se despertó con el sonido de la risa de Benjamín, seguido por el golpe de pequeños pies corriendo por el pasillo, y por un momento se quedó quieto, absorbiendo la calidez desconocida de la pertenencia. Durante años se había despertado con el silencio, en estériles habitaciones de hotel y áticos llenos de cristal y mármol, pero este sonido, las voces de sus hijos llenando la casa, era diferente a todo lo que había conocido. Se levantó en silencio y caminó hacia la cocina, donde Julia se giró al oír el sonido de sus pasos. Su expresión se suavizó solo un poco antes de que regresara su atención a la estufa. Los niños vitorearon cuando lo vieron, corriendo hacia adelante para arrastrarlo a su último debate. Tomás insistió en que el cereal con malvaviscos era el mejor porque volvía la leche rosa, mientras que Benjamín argumentó que los soplos de chocolate eran superiores porque hacían que la leche supiera a dulce. Miguel se agachó entre ellos, escuchando como si estuvieran presentando los argumentos más importantes del mundo, asintiendo pensativamente antes de declarar que ambas opciones tenían sus méritos, y tal vez una mezcla de las dos sería la verdadera obra maestra. Los niños estallaron en carcajadas ante su ingenio, y Julia se sorprendió sonriendo a pesar de sus mejores esfuerzos. Después del desayuno, todos se abrigaron para ir al parque. El frío en el aire hizo que las mejillas de los niños se pusieran rojas mientras corrían hacia adelante, persiguiéndose por la hierba. Sus voces resonaban como campanas. Julia caminó junto a Miguel, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, sus hombros tensos pero no tan rígidos como antes. Por un momento no dijeron nada, solo escuchando a los niños, hasta que Miguel finalmente habló. Él le contó sobre la vida que solía pensar que quería, cómo se había convencido a sí mismo de que la libertad significaba no estar atado a nada, nunca tener que responder ante nadie. Admitió que había tenido miedo de convertirse en padre, no porque no quisiera hijos, sino porque temía fallarles de la misma manera en que su propio padre le había fallado. Su voz tembló al explicar cómo había confundido el miedo con la fuerza y la arrogancia con el control. Julia escuchó en silencio, con los ojos fijos en el suelo, pero sus pasos se ralentizaron a medida que sus palabras se asentaban. Cuando llegaron al banco del parque, los niños salieron corriendo para trepar al gimnasio de la selva, dejando a Julia y a Miguel solos. Ella se giró hacia él, con sus ojos azules agudos y buscando, y le hizo la pregunta que había guardado durante años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te tomó 5 años preocuparte? Miguel tragó con dificultad. Su pecho se apretó mientras respondía. Porque estaba ciego, porque pensaba que ganar significaba no necesitar a nadie. Pero en el momento en que los vi, Julia,
Me di cuenta de que había estado perdiendo todo el tiempo. No quiero perderme otro día. No quiero estar al margen nunca más. Su mirada se demoró en él durante mucho tiempo, su rostro ilegible, hasta que finalmente exhaló, su aliento visible en el aire fresco. No sé si puedo perdonarte, admitió suavemente, pero veo cómo te miran, y veo cómo los miras tú a ellos. Se merecen conocer a su padre. Sus palabras, aunque cautelosas, abrieron algo en él que no se había atrevido a esperar. Él asintió, incapaz de confiar en su voz. Sus ojos ardían mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. En las semanas siguientes, tuvo lugar un cambio sutil, pero innegable. Julia le permitió entrar más profundamente en sus vidas diarias, no como un invitado que merodea en los bordes, sino como alguien que pertenece. Empezó a recoger a los niños de la escuela. Sus pequeñas manos se aferraban a las suyas mientras charlaban sobre su día. Los ayudó con la tarea, enseñándoles paciencia cuando su frustración surgía, guiándolos suavemente en lugar de dictar. Los fines de semana, cocinaban juntos. Los niños derramaban harina y azúcar por las encimeras, mientras Julia los regañaba a medias y Miguel se reía con ellos. Lentamente, con cautela, la casa que una vez resonó solo con la voz de Julia, ahora tenía un nuevo ritmo. Uno construido sobre el esfuerzo compartido, las risas y los inicios de la confianza. La pieza final encajó una noche cuando los niños se preparaban para ir a la cama. Julia se paró en la puerta mientras Miguel les arropaba con las mantas a Tomás y Benjamín, escuchando mientras les contaba una historia que inventó en el momento sobre dos valientes hermanos que construyeron un castillo con la luz de las estrellas. Su voz era suave, sin la arrogancia que ella una vez había despreciado. Solo calidez y asombro. Cuando les besó la frente para darles las buenas noches, Benjamín envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello y susurró: «Te quiero, papá». Miguel se congeló. La palabra resonó en él con tanta fuerza que pensó que su corazón podría romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba al niño con fuerza, asintiendo contra su hombro, incapaz de hablar. Tomás, para no ser menos, sonrió adormilado y añadió: «Yo también, papá». La mano de Julia se llevó a la boca. Sus propios ojos picaban mientras veía el momento desarrollarse. Más tarde, cuando los niños se durmieron, encontró a Miguel sentado en el porche, con el rostro entre las manos. Se sentó a su lado, en silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente se inclinó y tomó su mano en la suya. Él levantó la vista, sobresaltado, y se encontró con su mirada. No había ira allí, ni amargura, solo una tranquila aceptación. «Ya te han perdonado», dijo suavemente. «Tal vez sea hora de que yo lo intente». Miguel no habló, simplemente sostuvo su mano, agarrándola con fuerza como si temiera que pudiera desaparecer. Por primera vez en años, se sintió completo, no por el imperio que había construido, sino por la familia que casi había perdido. El aire de la noche los envolvió, fresco y en calma, y por una vez no pensó en los tratos de mañana o en los errores de ayer. Todo lo que importaba era aquí, ahora, la mujer a su lado y los niños durmiendo dentro. Un futuro que era frágil, pero real, esperándolo para que lo protegiera. Y mientras Julia apoyaba su cabeza en su hombro, se dio cuenta de que la historia que había comenzado con arrogancia y rechazo finalmente estaba encontrando su final. No uno de derrota, sino de redención, amor, y el tipo de triunfo que ninguna riqueza podría igualar. El
Viaje de Miguel Hernández nos muestra que el arrepentimiento sincero, la humildad y la persistencia pueden sanar las heridas más profundas. Él no solo recuperó a su familia, sino que también encontró la verdadera riqueza en los momentos más simples de la vida. Gracias por escuchar. Comparte esta historia con tus amigos y no te olvides de dejar un comentario con tu opinión. Hasta la próxima. El verdadero triunfo de Miguel. La vida de Miguel siempre había girado en torno a la búsqueda del poder y la preservación de un imperio que llevaba su nombre. Pero a medida que las semanas con Tomás y Benjamín pasaban, las salas de juntas y los rascacielos que una vez se sintieron como el centro del universo, ahora le parecían extrañamente vacíos. Se sentaba en videoconferencias rodeado de gráficos, cifras y las voces entusiastas de sus ejecutivos. Sin embargo, su mente se desviaba a la imagen de sus hijos construyendo torres de bloques en la sala de estar, o de Julia limpiando la harina de su mejilla mientras horneaba con ellos un domingo por la mañana. Las cifras que una vez lo habían impulsado ahora se desdibujaban en formas sin sentido, y el aplauso de los accionistas se sentía como ecos vacíos comparados con el sonido de la risa de Benjamín cuando Miguel fingía perder en un juego o el orgullo en los ojos de Tomás cuando lograba leer una oración por sí mismo. Por primera vez, Miguel comenzó a faltar a reuniones, no por accidente, sino por elección, ofreciendo excusas vagas mientras se quedaba en el pequeño pueblo en lugar de volar de regreso a Madrid. Al principio, sus colegas se sorprendieron, incapaces de creer que el hombre, que alguna vez parecía incapaz de descansar, pudiera de repente guardar silencio. Los rumores se extendieron en los círculos financieros, susurros de que Hernández estaba perdiendo su toque, pero Miguel apenas se dio cuenta. Había descubierto algo más poderoso que la ambición: la pertenencia. Aprendió a levantarse temprano, no para revisar los mercados, sino para ayudar a Tomás a atarse los zapatos para ir a la escuela. Se quedaba despierto hasta tarde no para revisar contratos, sino para ver los párpados de Benjamín aletear cerrados mientras se quedaba dormido contra el pecho de Miguel. Se encontró midiendo el tiempo no por los informes trimestrales, sino por el ritmo de la vida familiar ordinaria, los pequeños momentos que alguna vez habían sido invisibles para él, pero que ahora llevaban el peso de los milagros. Julia, sin embargo, no estaba convencida solo por gestos. Había visto a hombres hacer promesas antes y sabía que las palabras y los esfuerzos fugaces podían desmoronarse en el momento en que se volvieran inconvenientes. Más de una vez confrontó a Miguel, su voz firme pero teñida de miedo, preguntando si esto era solo otra fase, otra actuación, que él abandonaría una vez que la novedad desapareciera. Cada vez, Miguel respondía no con defensiva, sino con honestidad, admitiendo que no podía deshacer el pasado, pero que ahora podía elegir de manera diferente. Su humildad la inquietó, tan diferente del hombre que una vez la desestimó con una sonrisa burlona. Y aunque quería creerle, los años de dolor habían dejado cicatrices que no sanaban rápidamente. Una tarde, una prueba llegó en forma de una invitación que una vez lo habría emocionado. Era para una cumbre de inversores exclusiva en Madrid, una reunión de las figuras más poderosas de su industria, el tipo de evento que podría garantizar el dominio de su empresa durante años. El viejo Miguel lo habría aceptado sin dudar, volando en un jet privado y regresando con nuevos tratos firmados. Pero esta vez, la fecha de la cumbre coincidía con algo más: el pequeño recital escolar de los gemelos, donde iban a interpretar una canción que habían estado practicando durante semanas. Julia lo mencionó de pasada en la cena, y Miguel escuchó mientras los niños discutían emocionados
sobre quién cantaría más fuerte, sus rostros iluminados por la anticipación. Más tarde esa noche, solo en la habitación de su hotel, miró la invitación a la cumbre, sintiendo el peso de la elección presionándolo. Por primera vez en su carrera, la decisión no fue difícil. La rechazó. La noche del recital, Miguel se sentó en la primera fila del modesto salón de la comunidad. Su corazón latía con un nerviosismo que nunca antes había sentido, ni siquiera en las negociaciones más críticas. Las luces se atenuaron, los niños se movieron en el escenario, y cuando Tomás y Benjamín lo vieron entre la multitud, saludaron con entusiasmo. Sus rostros se iluminaron de una manera que casi lo desarma. Mientras comenzaban a cantar, sus pequeñas voces se tejían en la melodía. Miguel sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Comprendió entonces, con una claridad más aguda que cualquier visión de negocios, que había cambiado una sala llena de la aprobación de extraños por el único aplauso que realmente importaba. Después, los niños se aferraron a él, orgullosos de su actuación, exigiendo su atención y elogios. Miguel se los dio libremente, levantándolos en sus brazos a pesar de sus protestas de que eran demasiado grandes para ser cargados, pesando la parte superior de sus cabezas y diciéndoles que habían sido perfectos. Julia observaba en silencio a unos pasos de distancia, su expresión ilegible, aunque sus ojos se demoraron en él más de lo habitual. Más tarde, cuando regresaron a casa y los gemelos se quedaron dormidos en sus camas, Miguel se sentó en la mesa de la cocina mientras Julia preparaba té. El silencio entre ellos era pesado, pero no hostil, lleno en cambio de algo tácito que parecía extenderse como un puente esperando ser cruzado. Finalmente, Julia se sentó frente a él, con las manos alrededor de su taza, y habló con una voz más suave de lo que había oído en años. Admitió que verlo allí, viendo a los niños actuar, la había conmovido más de lo que quería admitir. Confesó que una parte de ella había esperado que él eligiera la cumbre, para demostrar de nuevo que los negocios siempre serían lo primero. Pero cuando vio la forma en que él miraba a los niños en el escenario, la forma en que celebraba su pequeño triunfo como si fuera el mayor éxito del mundo, algo dentro de ella cambió. «Están empezando a confiar en ti», dijo en voz baja, con sus ojos azules fijos en los de él. «Si rompes eso, Miguel, nunca te perdonaré». Él asintió, con la garganta tensa, y respondió simplemente, «No lo haré». Lo dijo con cada fibra de su ser, y por primera vez Julia pareció creerle, aunque solo un poco. Esa noche, mientras yacía en la cama en la tranquilidad del pequeño pueblo, Miguel pensó en el imperio que había pasado su vida construyendo, y se dio cuenta de lo frágil que era, en comparación con lo que estaba tratando de crear ahora. Entendió que el poder podía desaparecer, la riqueza podía desmoronarse, pero la risa de sus hijos y la vacilante suavidad en los ojos de Julia eran tesoros que nadie podía quitarle. Y mientras se quedaba dormido, se prometió a sí mismo que seguiría demostrando, día tras día, que el hombre que una vez les dio la espalda se había ido, reemplazado por un padre y un compañero que finalmente sabían lo que significaba amar. El comienzo de una vida. Juntos, el punto de inflexión llegó tranquilamente, una mañana que no parecía diferente de cualquier otra. El aire estaba fresco, los árboles se doblaban bajo el peso de las hojas de finales de otoño, y Julia se afanaba en la cocina, preparando el desayuno mientras los niños discutían sobre qué cereal sabía mejor. Miguel había pasado la noche en el sofá,
algo que se había vuelto más común en los últimos meses, aunque Julia nunca lo invitó explícitamente y él nunca asumió más de lo que ella le permitía. Se despertó con el sonido de la risa de Benjamín, seguido por el golpe de pequeños pies corriendo por el pasillo, y por un momento se quedó quieto, absorbiendo la calidez desconocida de la pertenencia. Durante años se había despertado con el silencio, en estériles habitaciones de hotel y áticos llenos de cristal y mármol. Pero este sonido, las voces de sus hijos llenando la casa, era diferente a todo lo que había conocido. Se levantó en silencio y caminó hacia la cocina, donde Julia se giró al oír el sonido de sus pasos. Su expresión se suavizó solo un poco antes de que regresara su atención a la estufa. Los niños vitorearon cuando lo vieron, corriendo hacia adelante para arrastrarlo a su último debate. Tomás insistió en que el cereal con malvaviscos era el mejor porque volvía la leche rosa, mientras que Benjamín argumentó que los soplos de chocolate eran superiores porque hacían que la leche supiera a dulce. Miguel se agachó entre ellos, escuchando como si estuvieran presentando los argumentos más importantes del mundo, asintiendo pensativamente antes de declarar que ambas opciones tenían sus méritos, y tal vez una mezcla de las dos sería la verdadera obra maestra. Los niños estallaron en carcajadas ante su ingenio, y Julia se sorprendió sonriendo, a pesar de sus mejores esfuerzos. Después del desayuno, todos se abrigaron para ir al parque. El frío en el aire hizo que las mejillas de los niños se pusieran rojas mientras corrían hacia adelante, persiguiéndose por la hierba. Sus voces resonaban como campanas. Julia caminó junto a Miguel, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, sus hombros tensos pero no tan rígidos como antes. Por un momento no dijeron nada, solo escuchando a los niños, hasta que Miguel finalmente habló. Él le contó sobre la vida que solía pensar que quería, cómo se había convencido a sí mismo de que la libertad significaba no estar atado a nada, nunca tener que responder ante nadie. Admitió que había tenido miedo de convertirse en padre, no porque no quisiera hijos, sino porque temía fallarles de la misma manera en que su propio padre le había fallado. Su voz tembló al explicar cómo había confundido el miedo con la fuerza y la arrogancia con el control. Julia escuchó en silencio, con los ojos fijos en el suelo, pero sus pasos se ralentizaron a medida que sus palabras se asentaban. Cuando llegaron al banco del parque, los niños salieron corriendo para trepar al gimnasio de la selva, dejando a Julia y a Miguel solos. Ella se giró hacia él, con sus ojos azules agudos y buscando, y le hizo la pregunta que había guardado durante años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te tomó 5 años preocuparte? Miguel tragó con dificultad. Su pecho se apretó mientras respondía. Porque estaba ciego. Porque pensaba que ganar significaba no necesitar a nadie. Pero en el momento en que los vi, Julia, me di cuenta de que había estado perdiendo todo el tiempo. No quiero perderme otro día. No quiero estar al margen nunca más. Su mirada se demoró en él durante mucho tiempo, su rostro ilegible, hasta que finalmente exhaló, su aliento visible en el aire fresco. No sé si puedo perdonarte, admitió suavemente, pero veo cómo te miran, y veo cómo los miras tú a ellos. Se merecen conocer a su padre. Sus palabras, aunque cautelosas, abrieron algo en él que no se había atrevido a esperar. Él asintió, incapaz de confiar en su voz. Sus ojos ardían mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. En las semanas siguientes, tuvo lugar un cambio sutil, pero innegable. Julia le permitió entrar más profundamente en sus vidas diarias, no como un invitado que merodea en los bordes,
sino como alguien que pertenece. Empezó a recoger a los niños de la escuela. Sus pequeñas manos se aferraban a las suyas mientras charlaban sobre su día. Los ayudó con la tarea, enseñándoles paciencia cuando su frustración surgía, guiándolos suavemente en lugar de dictar. Los fines de semana, cocinaban juntos. Los niños derramaban harina y azúcar por las encimeras mientras Julia los regañaba a medias y Miguel se reía con ellos. Lentamente, con cautela, la casa que una vez resonó solo con la voz de Julia, ahora tenía un nuevo ritmo, uno construido sobre el esfuerzo compartido, las risas y los inicios de la confianza. La pieza final encajó una noche cuando los niños se preparaban para ir a la cama. Julia se paró en la puerta mientras Miguel les arropaba con las mantas a Tomás y Benjamín, escuchando mientras les contaba una historia que inventó en el momento sobre dos valientes hermanos que construyeron un castillo con la luz de las estrellas. Su voz era suave, sin la arrogancia que ella una vez había despreciado. Solo calidez y asombro. Cuando les besó la frente para darles las buenas noches, Benjamín envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello y susurró: «Te quiero, papá». Miguel se congeló. La palabra resonó en él con tanta fuerza que pensó que su corazón podría romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba al niño con fuerza, asintiendo contra su hombro, incapaz de hablar. Tomás, para no ser menos, sonrió adormilado y añadió: «Yo también, papá». La mano de Julia se llevó a la boca. Sus propios ojos picaban mientras veía el momento desarrollarse. Más tarde, cuando los niños se durmieron, encontró a Miguel sentado en el porche, con el rostro entre las manos. Se sentó a su lado, en silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente se inclinó y tomó su mano en la suya. Él levantó la vista, sobresaltado, y se encontró con su mirada. No había ira allí, ni amargura, solo una tranquila aceptación. «Ya te han perdonado», dijo suavemente. «Tal vez sea hora de que yo lo intente». Miguel no habló, simplemente sostuvo su mano, agarrándola con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Por primera vez en años, se sintió completo, no por el imperio que había construido, sino por la familia que casi había perdido. El aire de la noche los envolvió, fresco y en calma, y por una vez no pensó en los tratos de mañana o en los errores de ayer. Todo lo que importaba era aquí, ahora, la mujer a su lado y los niños durmiendo dentro. Un futuro que era frágil, pero real, esperándolo para que lo protegiera. Y mientras Julia apoyaba su cabeza en su hombro, se dio cuenta de que la historia que había comenzado con arrogancia y rechazo, finalmente estaba encontrando su final. No uno de derrota, sino de redención, amor y el tipo de triunfo que ninguna riqueza podría igualar. El viaje de Miguel Hernández nos muestra que el arrepentimiento sincero, la humildad y la persistencia pueden sanar las heridas más profundas. Él no solo recuperó a su familia, sino que también encontró la verdadera riqueza en los momentos más simples de la vida. Gracias por escuchar. Comparte esta historia con tus amigos y no te olvides de dejar un comentario con tu opinión. Hasta la próxima.